Muchas personas creen que el despertar espiritual ocurre de forma repentina, como un gran milagro. Pero la verdad es que casi siempre empieza con señales pequeñas que aparecen dentro de la vida de una persona. De repente, la oración se siente diferente. Algunos versículos de la Biblia parecen hablar directamente a tu situación. Y en ciertos momentos, sientes como si Dios estuviera guiando tus pensamientos o tus decisiones. La mayoría de las personas ignora estas señales. Pero cuando alguien está realmente preparado, Dios comienza a despertar su conciencia espiritual poco a poco. Y en este video vas a descubrir 10 señales claras de que Dios puede estar despertando tu espíritu, señales que muchas personas están experimentando ahora mismo, pero que muy pocos logran entender. Señal 1. Empiezas a sentir una presencia o una energía real cuando oras. Hay un momento en el despertar espiritual en que la oración deja de ser solo palabras repetidas. Algo cambia. La persona empieza a notar que cuando cierra los ojos y habla con Dios, algo ocurre. No es siempre algo espectacular, pero es profundo. Una sensación de paz comienza a envolver el corazón, como si una presencia invisible estuviera allí. Muchos describen esto como un momento en que la oración deja de sentirse vacía y empieza a sentirse viva. Curiosamente, muchas personas pasan años orando sin percibir esto, y no porque Dios no esté presente, sino porque el corazón todavía no estaba preparado para sentir. Cuando alguien comienza a despertar espiritualmente, la oración se transforma. Ya no es solo repetir frases aprendidas o pedir cosas. La persona empieza a hablar con Dios de una manera más sincera, como quien conversa con un padre o con alguien muy cercano. Algunos dicen que en esos momentos el tiempo parece detenerse por unos segundos. Otros sienten una calma que nunca habían experimentado antes. Es como si el espíritu empezara a reconocer la presencia de Dios de una forma nueva. Y cuando esa presencia empieza a sentirse real durante la oración, algo más comienza a suceder, porque Dios empieza a usar otra forma muy poderosa para hablar directamente al corazón. Señal 2. Cuando lees la Biblia, ciertos versículos parecen hablar directamente contigo. Algo curioso empieza a suceder cuando una persona está despertando espiritualmente. La Biblia deja de parecer solo un libro de enseñanzas antiguas y comienza a sentirse viva. De repente aparece un versículo justo en el momento en que la persona necesitaba una respuesta. No parece una coincidencia. Parece dirección. Es como si esas palabras hubieran sido escritas exactamente para ese momento de la vida. Muchos han vivido esta experiencia. La persona abre la Biblia sin planearlo, lee un versículo, y siente un impacto inmediato en el corazón. A veces es una palabra sobre esperanza cuando estaba llena de miedo. Otras veces es un versículo sobre fe cuando todo parecía perdido. En ese momento algo cambia dentro de la conciencia, porque la persona empieza a percibir que Dios no solo habla a través de milagros visibles, sino también a través de su palabra. Y cuanto más la persona lee, más empieza a notar que ciertos versículos aparecen repetidamente en diferentes momentos de la vida. Aparecen en una predicación, en una conversación, en un mensaje o incluso en un simple texto que alguien comparte. Es como si Dios estuviera reforzando una misma respuesta. Y cuando esto comienza a suceder, muchas personas descubren algo aún más profundo, que Dios también puede hablar de otra forma, directamente dentro de la conciencia. Señal 3. Empiezas a percibir la voz de Dios dentro de tu conciencia. Existe un momento en el despertar espiritual en que algo comienza a ocurrir dentro de la conciencia de una persona. No se trata de una voz audible como muchos imaginan, sino de una dirección interior muy clara. De repente, ciertas decisiones comienzan a venir acompañadas de una sensación fuerte en el corazón. Como si algo dentro del alma dijera silenciosamente, ese no es el camino o sigue por aquí. Muchas personas ignoran esa voz interior durante años. El ruido del mundo, las preocupaciones y la rutina diaria hacen que esa percepción espiritual pase desapercibida. Pero cuando alguien empieza a despertar espiritualmente, esa voz interior comienza a sentirse con más claridad. A veces aparece antes de tomar una decisión importante. Otras veces surge como una advertencia cuando la persona está a punto de entrar en una situación que podría traer problemas.
Algunos describen esta experiencia como pensamientos muy claros que surgen durante la oración. Otros sienten una convicción profunda dentro del corazón. Es como si el espíritu comenzara a reconocer la guía de Dios de una forma completamente nueva. Y cuando esa percepción comienza a crecer, algo muy interesante también empieza a cambiar en la forma en que la persona ve a quienes están a su alrededor. Señal 4. Dios empieza a mostrarte quién realmente está contigo y quién no. Cuando el despertar espiritual comienza a profundizarse, algo muy interesante empieza a suceder en las relaciones de la vida. La persona empieza a percibir cosas que antes pasaban completamente desapercibidas. Pequeñas actitudes, palabras aparentemente inocentes o ciertas energías en los ambientes empiezan a sentirse diferentes. Es como si una especie de discernimiento espiritual comenzara a desarrollarse dentro de la conciencia. Muchas veces esto ocurre de manera inesperada. Personas que siempre estuvieron cerca comienzan a mostrar comportamientos que antes no se percibían. Pequeños gestos revelan quién realmente desea tu bien y quién simplemente estuvo presente por conveniencia o interés. No se trata de desconfianza ni de paranoia. Es una claridad interior que aparece naturalmente cuando Dios empieza a abrir los ojos espirituales de una persona. Curiosamente, este discernimiento no aparece para crear conflictos o discusiones. Al contrario, aparece para traer sabiduría. La persona aprende a observar más, hablar menos y proteger su paz interior. Empieza a entender que no todos pueden caminar a su lado en el mismo nivel de conciencia espiritual. Y cuando esa comprensión empieza a madurar, algo aún más sorprendente comienza a surgir dentro del corazón. Señal 5. Empiezas a sentir una paz profunda incluso en medio de problemas. Existe un momento en el despertar espiritual en que algo comienza a cambiar en la forma en que la persona enfrenta las dificultades de la vida. Los problemas continúan existiendo, los desafíos siguen apareciendo, pero la reacción interior ya no es la misma. Donde antes había ansiedad, preocupación o miedo, comienza a surgir una calma inesperada. Una paz que muchas veces ni la propia persona logra explicar. Esa paz no significa que la vida se volvió perfecta o que los problemas desaparecieron. De hecho, muchas veces los desafíos siguen exactamente iguales. La diferencia es que el espíritu comienza a confiar más profundamente en Dios. La persona empieza a entender que no todo está bajo su control, y que eso no necesariamente es algo negativo. Muchas personas describen esta experiencia como una especie de descanso interior. Incluso en medio de momentos difíciles, existe una certeza silenciosa dentro del corazón que dice, Dios está cuidando de todo. Y cuando esa paz comienza a formar parte de la vida, la persona empieza a mirar su propia historia de una forma completamente diferente. Señal 6. Empiezas a entender que muchas pruebas de tu vida eran preparación de Dios. Cuando el despertar espiritual avanza, la persona comienza a mirar el pasado con una perspectiva completamente diferente. Situaciones que antes parecían injustas, dolorosas o sin sentido comienzan a revelar algo sorprendente. Poco a poco surge una comprensión silenciosa, muchas de esas experiencias no fueron solo dificultades, fueron preparación. Muchas personas solo logran entender esto años después. Momentos de rechazo, pérdidas inesperadas, cambios que parecían fracasos o caminos que simplemente no funcionaron comienzan a tener otro significado. La persona empieza a percibir que ciertas puertas se cerraron no para destruir su vida, sino para redirigir su camino hacia algo diferente. Esta comprensión cambia la forma en que la persona interpreta su propia historia. Aquello que antes parecía solo sufrimiento empieza a verse como entrenamiento espiritual. Cada experiencia dejó una enseñanza, fortaleció el carácter o preparó el corazón para algo mayor. Y cuando esta claridad comienza a surgir, algo curioso también empieza a cambiar en el día a día. Señal 7. Empiezas a buscar momentos de silencio para conectar con Dios. Cuando el despertar espiritual continúa profundizándose, algo curioso empieza a ocurrir en la forma en que la persona vive su rutina. Aquella necesidad constante de ruido, distracciones o estímulos comienza a perder fuerza. En su lugar surge un deseo inesperado por el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Muchas personas empiezan a notar esto en momentos muy simples del día.
Puede ser al despertar por la mañana, antes de que empiece la rutina. Puede ser durante una caminata tranquila o incluso algunos minutos antes de dormir. La persona siente la necesidad de detenerse, respirar profundamente y conectar con Dios de una manera más consciente. Curiosamente, en esos momentos de silencio muchas personas dicen recibir claridad sobre decisiones, sentimientos o situaciones que estaban viviendo. No se trata de algo misterioso o confuso, sino de una percepción tranquila que surge dentro del corazón. Y cuando esta conexión comienza a fortalecerse, la persona empieza a percibir algo aún más interesante en su vida diaria. Señal 8. Empiezas a ver la mano de Dios actuando en pequeños detalles de tu vida. Cuando el despertar espiritual avanza, algo muy sutil comienza a ocurrir. La persona empieza a percibir a Dios en detalles que antes parecían simples coincidencias. Situaciones pequeñas comienzan a tener un significado diferente. Un encuentro inesperado, una respuesta que llega en el momento justo, una puerta que se abre cuando parecía imposible. Al principio esto puede generar sorpresa. La persona piensa, ¿será que esto fue coincidencia? Pero cuando estas situaciones comienzan a repetirse varias veces, algo cambia dentro de la conciencia. Poco a poco surge la sensación de que existe una dirección invisible guiando ciertos acontecimientos. Y cuanto más la persona observa estos pequeños detalles, más su fe comienza a fortalecerse. Empieza a entender que Dios no actúa solamente a través de grandes milagros, sino también en los momentos simples de la vida. Y cuando esta percepción empieza a crecer dentro del corazón, otra pregunta comienza a surgir naturalmente dentro de la mente. Señal 9. Empiezas a sentir que Dios tiene un propósito específico para tu vida. Cuando el despertar espiritual se vuelve más profundo, surge una sensación muy particular dentro del corazón de la persona. Comienza a percibir que su vida tal vez no es simplemente una serie de eventos aleatorios. Poco a poco aparece una convicción interior de que existe un propósito mayor detrás de su existencia. Muchas personas describen este momento como un cambio en la forma de mirar su propia historia. Experiencias pasadas, talentos personales e incluso momentos difíciles comienzan a parecer parte de una preparación. Como si cada etapa hubiera contribuido para formar algo que todavía está por revelarse. Esta percepción no significa que la persona ya entienda completamente cuál es su propósito. Muchas veces todavía está descubriendo ese camino paso a paso. Pero algo dentro del espíritu comienza a decir que la vida tiene una dirección. Y cuando esa sensación comienza a crecer, aparece el último señal de este proceso de despertar. Señal 10. Empiezas a sentir un deseo profundo de vivir más cerca de Dios. Cuando el despertar espiritual realmente comienza a consolidarse, algo cambia profundamente dentro del corazón de la persona. No es una obligación externa ni una presión religiosa. Es un deseo que nace naturalmente dentro del espíritu. La persona empieza a sentir la necesidad de acercarse más a Dios, de comprender mejor su palabra y de vivir de una forma más alineada con aquello que siente dentro del corazón. Muchas personas perciben esto a través de cambios muy simples en su rutina diaria. Surge el deseo de orar con más frecuencia, de abrir la Biblia no solo por costumbre, sino por una verdadera sed de comprensión. Algunas enseñanzas que antes parecían difíciles ahora comienzan a tener sentido, y la persona empieza a sentir que su corazón está siendo moldeado poco a poco. Y lo más curioso es que cuando este deseo aparece, generalmente no surge por casualidad. Es el resultado de todas las señales anteriores que comenzaron a manifestarse en la vida. Como si Dios hubiera estado guiando cada paso hasta ese momento de conciencia espiritual. Y cuando una persona llega a este punto, una pregunta inevitable comienza a surgir dentro de su mente. Ahora piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas de estas señales has experimentado últimamente? Tal vez una, tal vez varias. Y si eso está ocurriendo contigo, puede que no sea una simple coincidencia. Muchas veces, cuando Dios comienza a despertar el espíritu de una persona, estos cambios empiezan a aparecer poco a poco, transformando su forma de pensar, de sentir y de vivir. Pero reconocer estas señales es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando decides acercarte más a Dios, escuchar su dirección y permitir que Él guíe tu camino.
Porque el despertar espiritual no se trata solo de entender cosas nuevas, se trata de comenzar a vivir de una manera diferente. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuántas de estas señales reconociste en tu vida? ¿Has sentido alguna vez que Dios estaba intentando hablar contigo? Escribe tu experiencia en los comentarios, porque tu testimonio puede ayudar a otras personas que están pasando por el mismo proceso. Y si quieres seguir aprendiendo sobre despertar espiritual, fe y propósito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos videos.